Muy buenos días, es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17, del verso 1 al 7. Dice así la escritura: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y por la noche también le llevaba, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Es impresionante el ministerio que desarrolla el profeta Elías a lo largo de los años. Cómo Dios lo usa, cómo Dios lo preparó. Sin embargo, uno a veces está acostumbrado a ver las obras prodigiosas de Dios a través de la mano de Elías. Sin embargo, como alguien dijo, todo siervo de Dios tiene su Querit antes de llegar a su monte Carmelo. Algunos dicen que el punto cúspide del ministerio de Elías fue cuando tuvo que enfrentar a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Sin embargo, llegará el día en que triunfe Elías sobre el conjunto de las tropas de Baal. Sin embargo, antes, Dios tenía un proceso de preparación. Dios tenía que trabajar en la vida de Elías, hacerlo más parecido a él, de tal manera que Elías pudiese tener la claridad de que cuando hablara y cuando Dios lo usara, era el mismo Señor que estaba sobre él. En este momento, aquí en el capítulo 17, me da la impresión que Elías como profeta no está preparado para hablar. Ni siquiera la nación de Israel está dispuesta a escuchar producto de la gran cantidad de pecados. Israel deberá pasar por años de hambres antes de estar dispuesta a escuchar la palabra de Dios por boca del profeta Elías. Elías debe a su vez ser instruido en lo secreto antes de poder ser el portavoz, el hombre que Dios estaba usando para ser exaltado ahí en el monte Carmelo. Por lo tanto, el profeta debe emprender en solitario un camino, dice el texto bíblico, hacia el arroyo de Querit y habitar en la lejana Sarepta antes de poder estar en el monte Carmelo. Cuando Dios demanda de Elías que viaje a Sarepta, en aquel entonces toda esa región era una región netamente desértica. La orden de Dios fue clara, fue tajante, fue precisa. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. El Carmelo estaba hacia el oeste. De pronto, estos sucesos me recuerdan la experiencia de algunos hombres de Dios, en los cuales Dios les dio órdenes y orientaciones sobre lo que ellos debían hacer. El mismo profeta Jonás tenía que ir hacia Nínive, sin embargo, él fue al lugar totalmente opuesto donde Dios quería que él fuera. Encontramos en las Escrituras experiencias muy parecidas en este proceso de la vida de Elías. Elías tenía que tener tiempo y Dios quería tratar con él, Dios quería trabajar con él, Dios quería prepararlo para que él pudiera servir de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, para llegar a ser un instrumento útil al Señor, el siervo debe caminar algún tiempo en lugares solitarios y pasar por caminos difíciles, con el fin de conocer muchas veces sus propias flaquezas y el infinito poder de Dios.
Dios estaba preparando en medio de la tormenta, en medio del silencio, en medio de las adversidades, el corazón de Elías. Si Elías iba a tener un gran triunfo frente a los profetas de Baal un par de años más a futuro, Dios debía intervenir fuertemente en toda su personalidad, en todo su carácter. Dios empezó a trabajarlo aquí, en este lugar, en el arroyo de Querit. Recuerden, todo siervo de Dios tiene su Querit antes de llegar a su Carmelo. José, antes de llegar al poder y la gloria, debió pasar por la cisterna y la prisión para alcanzar el trono donde el faraón lo iba a colocar. Moisés debió ir al desierto antes de llegar a ser el gran conductor del pueblo de Dios. Jesús mismo tuvo sus procesos en el ministerio de preparación. La Biblia nos habla de que Jesús, antes de iniciar su ministerio, estuvo 40 días con sus noches ahí en el desierto, siendo tentado por Satanás. Y estuvo con la fiera, dice el texto bíblico, antes de asumir su ministerio público. Ciertamente no como nosotros, pues la finalidad de Dios es llevarnos a descubrir nuestras debilidades. Creo que ese era el plan que Dios tenía en la experiencia de Elías, hacerle dar cuenta de que si iba a triunfar en el ministerio que Dios le estaba entregando, tenía que asumir y entender que no era con su fuerza, sino con la fuerza del Señor. Antes de usarnos, probablemente Dios te va a llevar a un punto en el cual te puedas observar tus debilidades, tus falencias, tus carencias, porque ahí, cuando somos menos que la nada, menos que el polvo, es cuando le damos los espacios para que Dios nos pueda usar. Sin embargo, la tentación de Cristo reveló sus infinitas perfecciones. Las perfecciones de Cristo son necesarias para revelar nuestras imperfecciones, a fin de que todo pueda ser juzgado en la presencia de Dios y podamos llegar a ser instrumentos para la honra de Él. Amados hermanos, hermanas, a veces Dios nos va a colocar en medio de la tormenta, no porque Dios no nos ame, sino porque Dios nos está moldeando. Dios está limando nuestras asperezas, nuestros cantos duros, para hacernos más parecidos a Él, para tener un carácter más afable, para ser más dócil en el trato con las personas. Dios necesita vasos de barro, vasos que Él pueda moldear de acuerdo a su propósito y su voluntad, para que realmente en un momento determinado Él nos use para la alabanza y la honra de Él. Que Dios te pueda bendecir, que Dios te pueda guardar en esta mañana y que puedas recordar que si estás enfrentando algún problema, alguna calamidad o estás viviendo alguna tormenta en tu vida, no es que Dios tenga una conspiración contra ti. Dios te está moldeando y Dios nunca termina de moldearnos. Seamos adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, Dios está trabajando en nosotros y Dios trabaja incansablemente todos los días para hacernos más parecidos a Él. Siempre hay durezas en nuestro corazón y en nuestra mente. Siempre hay cosas que el Señor debe limar para hacernos más parecidos a Él. Y a veces, de la misma manera que trabaja con Elías, Dios trabaja también con nosotros. Dios a veces nos tendrá que llevar al arroyo de Querit, ahí de en medio de la cueva, y estar en completa dependencia de la provisión y de la manera en cómo Dios nos ha de sostener en la vida ministerial. Que Dios te pueda bendecir y que Dios te guarde en todo lo que día a día emprendemos para el Señor.